gramática tiene que ver con secuencias textuales. ¿Qué entendieron acerca de lo que es una secuencia con respecto a la estructura de un texto? ¿Qué entendieron? ¿Qué es una secuencia? ¿Es que nadie va a hablar hoy? ¿Cómo vamos a llevar a cabo una videoconferencia para no hablar? Me pregunto, ¿no? Esta grabación va a ser un poco aburrida. A ver, alguien que prenda el micrófono y conteste si pudieron ver las secuencias y qué entendieron al respecto. Según lo que entendí, las secuencias son unidades que componen un género que dependiendo de la combinación dan como resultado un género diferente a otro, es lo que distingue a los distintos géneros. Bueno, ¿y te animás a recordar qué era un género? Un género literario es un tipo de texto definido por determinadas características que, bueno, lo hacen diferente a otros. Perfecto. Cada vez que yo pienso en géneros, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Constanza. Hola, Consti. O Coti te deben decir, o Consti, no sé cómo te dicen, pero Constanza enunció muy bien la respuesta. Está bueno que ya empiecen a practicar a utilizar el lenguaje académico para esta materia, que no va a ser la misma que han tenido por ahí en las otras dos materias que ya tuvieron. Entonces, la idea es la siguiente. Cada vez que pienso en géneros discursivos, pienso en tipos de textos, que yo los puedo clasificar. Los puedo clasificar en distintos tipos. Entonces, dentro de esos géneros, aprendieron la vez pasada, y si no lo volvemos a repasar, que hay rasgos que le son propios a ese texto. Por eso uno puede decir que lo que está leyendo, por ejemplo, es una carta, o lo que está leyendo es un chat de WhatsApp, o lo que está viendo es una novela, ¿sí? O una película. Uno entiende que ese texto que tiene que ver con una estructura organizada, ¿sí? En tanto estructura organizada es la que puede darme la comprensión de ese texto, yo puedo identificar el tipo de texto, o sea, decir qué tipo de texto es, gracias a esos rasgos internos y externos. Los rasgos externos que me permiten saber un texto que es tal, por ejemplo, un artículo de investigación, un artículo periodístico, son cuando uno se cuestiona quién, para quién y dónde. ¿No? Estamos hablando de géneros. Entonces, ¿quién escribe? El para quién. ¿Cómo me doy cuenta a quién está dirigido? ¿De qué depende darme cuenta a quién está dirigido? ¿Cuál es la clave? El dónde, ¿no es cierto? El medio de comunicación. Entonces, el medio de comunicación es el que me habilita a entender hacia quién se va a dirigir este texto emitido por un especialista o quien fuere, que se trata de comunicar con otras personas, ¿sí? Entonces, los géneros, como vuelvo a repetir, son textos, ¿sí? Clasificados por tipo. Y para poder identificarlos tenemos los rasgos externos, que son el quién escribe, para quién y dónde, y después se encuentran los rasgos internos. ¿Se acuerdan un poquito los rasgos internos cuando ya uno lee el texto? ¿Sí? ¿Qué debería decir? Profesora, buen día. Martínez Hola, mío. buen día. ¿Cómo estás? Una consulta antes de pasar a los rasgos externos. Sí. El medio, cuando usted dice dónde, lo que me da, o sea, dónde se publica o dónde se circula el medio del texto para Sí. que está dirigido, ¿se refiere al medio, a una revista, a un canal, a una biblioteca, o sea, al medio físico? Es el medio de comunicación. Vos imaginate en este momento. Nuestro medio de Sí, comunicación es un es chat. Teams. Teams. Perdón, sí, es Teams, bien digo, porque a veces me confundo a mí con la palabra Teams. Es Teams. Entonces, nosotros sabemos que nuestra plataforma es académica y el medio de comunicación es el que me habilita a decir que este encuentro entre ustedes y yo es un encuentro académico, donde se dirige un docente hacia sus alumnos. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué puedo decir que es esto? ¿Cómo se llamaría esto que está pasando acá?
¿Qué tipo de texto sería, no, esto? ¿Cómo se llamaría esto que nos pasa todos los sábados, 11:30? ¿Estamos escribiendo una carta? No, ¿Qué estamos teniendo ustedes y yo? una clase. Una clase, porque podemos tener una videoconferencia, pero es como que decir, bueno, pero yo también, profe, me conecto por videoconferencia con un amigo. Entonces, Exacto. Bueno, ahí va la pregunta, o sea, porque también puede ser un texto científico, se publica en una revista científica, se da una conferencia oral, o sí, lo podemos ver a través de la parte visual. escrito. Sí, o un link, a ver, no sé cómo explicarlo. Entiendo. Por eso lo que sucede, lo que marca Martín, es algo que estaba por decir yo. No podemos desentrañar el rasgo interno del externo. ¿Por qué? Porque Claro. suceden todos a la vez. Solamente que se deconstruyen para entender por qué. ¿Cómo es que nosotros sabemos que estamos en Teams en una clase académica? Externamente es porque la plataforma lo determina, que es una plataforma académica, porque ustedes son alumnos de la carrera de ingeniería, porque yo soy una profesora, licenciada en comunicación social, y porque terminamos de cerrar el todo, para decirlo, porque el tema que tratamos es un tema de ámbito académico, que es la clase de hoy, donde vamos a ver secuencias, donde vamos a ver géneros académicos, porque el lenguaje, el estilo que utilizamos va a ser justamente adecuado a este contexto de comunicación, que es alumnos y profesor, ¿sí? O profesora, en este caso. Entonces, fíjate cómo nunca puedo desunir es un todo que lo deconstruimos para entenderlo. Porque puede haber una pregunta en el parcial que diga, el texto que usted acaba de leer es un texto académico. O sea, justifique, ¿no? ¿Cómo lo justifico? ¿Cómo le puedo decir? Bueno, por los rasgos, ¿sí? Y hay una clave en los rasgos internos que tiene que ver el tema, que tiene que ver con el estilo que se utiliza. El tercer rasgo es el que está íntimamente relacionado con las secuencias. Como bien dijo Coti hace un ratito, Constanza, es que las secuencias son esas unidades que me permiten identificar el para qué o el destino, la finalidad de ese texto. Que si yo identifico la secuencia textual general, la global, la que predomina, entonces puedo decir que lo que está sucediendo en ese acto de comunicación está contando una historia, por ejemplo, una novela, ¿no? Entonces su secuencia global es totalmente narrativa. En cambio, si me voy ahora, como estábamos hablando ahí con Martín, en esta clase, profe, bueno, esto es una clase, fuimos desentrañando que hay teams, que hay alumnos, hay un profesor, tratamos la clase. ¿Cómo sería la estructura, no? La secuencia de esta clase. ¿Es argumentativa? Y no, porque yo no los estoy convenciendo de nada, simplemente estoy describiendo y explicando conceptos. Entonces, ¿cuál sería la secuencia que predomina en esta clase? ¿Cuál sería? Descriptiva o explicativa. Perfecta, las dos, es cierto, porque hablamos de contenidos, ustedes y yo sabemos que no es que recién inventé las secuencias y vengo acá y les cuento la novedad, no. Ustedes ya saben, hay un contrato implícito entre ustedes y yo, que esto es conocimiento, ¿sí? Que ya está avalado por una ley, ¿sí? Y no es algo que te quiero convencer y formarte una opinión. Esto es así, son las secuencias, hubo alguien que deconstruyó los textos, se dio cuenta que existían las secuencias, entonces viene la profe y me las explica. Entonces fíjate que esta clase es descriptivo-explicativa. Esa es la estructura, la secuencia de esta clase. Entonces ahí viene la pregunta, a ver si se dieron cuenta. Hablamos la semana pasada que todos los textos que vamos a ver de aquí hasta que termine la clase, yo se los dije y se los anticipé, que siempre son personas que nos tratan de convencer sobre algo porque están opinando sobre un tema. Entonces, ¿qué tendría que decir yo? ¿Cuál es la estructura? O sea, la finalidad de esos escritos o de esas ponencias, lo que fuere, tipo de texto, no hay problema, pero ¿qué tipo de secuencia predomina? ¿Cuál es la secuencia global, la más importante, cuando te quiero convencer de algo? Argumentativa. Perfecto. Globalmente es argumentativa. Y en eso no puedo errar porque es cierto, se cumple. Cada vez que leo los textos es alguien que da su opinión. ¿Cómo lo podría justificar? ¿Cómo puedo decirle a un otro, o en el caso de que me toque una pregunta así también en el parcial, cómo puedo justificar que el texto que leí es argumentativo? ¿Qué razón le doy? ¿Qué le puedo contestar a quien me lo pregunte? ¿Cómo me doy cuenta que es argumentativo?
porque en este caso estamos hablando de los géneros y las secuencias textuales. Me está explicando un tema o algo en particular Sí. y por medio, a ver, no sé si está bien, por medio de herramientas o ejemplos o textos, me argumenta por qué este texto es de este tipo o de otro tipo. No, ahí nos equivocamos. Mira, ¿por qué? Porque ya habíamos dicho que esta clase es descriptivo-explicativa. Entonces, los ejemplos, los conceptos, las definiciones van a predominar para poder describir y explicar un tema. Pero los textos que yo veo que van a leer para cada clase, que siempre cada ficha tiene un texto para leer, yo les conté que son personas que opinan sobre un tema. ¿Cómo le puedo decir a otra persona que lo que yo estoy leyendo es argumentativo? ¿Qué estructura tiene para darme cuenta? Cuando yo te quiero convencer de algo, ¿no? Estoy escribiendo un texto, te estoy tratando de convencer o concientizar acerca de algo. ¿Cuál es el fin? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo le explico que es argumentativa una secuencia? Es muy simple la respuesta, a ver si se dan cuenta. Por ahí estoy preguntando lo obvio. ¿Cómo se dan cuenta? Sí. Yo creo que eso se haría dando las razones por las que uno tiene, o sea, dando los motivos por los que uno defiende lo que está diciendo. Exacto. Y esos motivos, eso, muy bien, ahí salió, es así, es eso. Mirá qué simple, pero que a la vez cuando lo pienso es tan naturalizado que no me doy cuenta que en realidad es eso. Es una persona que da su punto de vista con motivos y razones que se llaman argumentos. Por eso puedo decir que el texto que estoy leyendo es argumentativo. Ahí está la cuestión. Sí, profe, yo no quería usar la palabra argumentos porque era como muy redundante, como para que no sea tan... No, perfecto. Facundo es tu nombre que me aparece ahí en el chat. Facu. Sí, sí. Hola, Facundo. Bueno, perfecto. Es que es así. La secuencia es argumentativa porque es una persona que da su punto de vista mediante argumentos. Entonces, el gran descubrimiento que uno puede llegar a hacer es el siguiente. ¿Es lo mismo argumentar que explicar? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Perfecto. ¿Cuál será la diferencia cuando explicamos algo que cuando argumentamos? Cuando explicamos simplemente podemos estar explicando algo que con lo que quizá no estamos de acuerdo. No lo estamos defendiendo ni tratando de convencer a nadie. Simplemente estamos desglosándolo y explicándolo para que cualquiera lo pueda entender. Perfecto. Sí, la función fundamental de la explicación es ampliar el conocimiento del otro. Pero no nos estamos cuestionando cuál es el origen de esa definición para que el otro la comprenda. ¿Cuántas veces se habrán visto en matemáticas o en geometría explicando a algún compañero algo, pero ese compañero no te viene y te dice, ¿pero cuándo surgió esto? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? No, porque, qué sé yo, las derivadas, las funciones, las integrales o las formas geométricas son. No me pongo a cuestionar. Eso lo dejaré si voy a algún congreso de matemática o de geometría donde trato de convencer a alguien que descubrí algo. Pero ustedes se manejaron sobre conceptos ya definidos. Bueno, justamente la explicación siempre se basa en saberes que son legitimados, que son ley. Una explicación, o por lo menos a los cuales alguien cree, ¿sí? Donde no tiene un cuestionamiento en la explicación. Esa es la gran diferencia con argumentar. ¿Uno por qué argumenta? Para convencer al otro, en general. En general es para convencerlo de cómo uno piensa. Uno tiene una hipótesis y la va a defender con argumentos. Entonces ese es tu pensamiento, es tu forma de ver la realidad. Entonces fíjate la gran diferencia. Explicar es a través de saberes que son ley o legitimados, o al menos en los que una comunidad cree, y la argumentación son saberes que buscan una legitimación. Seguramente, para llegar a la explicación de algo, esos saberes que son ley habrán pasado por la primera etapa de argumentación seguro. Para que hoy podamos decir algo tan simple como que si yo 2 unidades las sumo a 2 unidades, sumo 4, es porque encontró la forma racional de poderlo demostrar y ese saber se convirtió en ley. Pero primero era prueba y error.
¿no? Hasta que se pueda demostrar. Se puede demostrar quizás con actos fáciles, pero esta es la cuestión. Cuando uno argumenta, está tratando de persuadir, de convencer o de por lo menos concientizar a otros sobre el punto de vista, pero no es un saber que es ley todavía, sino que busca legitimarse. Esa es la gran diferencia entre explicar y argumentar. Ustedes habrán visto y dicen, profe, ¿por qué vimos tantas secuencias cuando hoy desarrollamos esta ficha? Bueno, justamente por lo siguiente. Yo puedo decir que cuando leo una novela, un libro, ¿sí? O la noticia toda contada como una crónica, la secuencia global de ese texto es narrativa. ¿Por qué? Porque narra un hecho, porque hay participantes, ocurrió un hecho y hubo un final de cómo terminó. ¿Sí? Ya sea en la ficción, ya sea en la realidad. Entonces puedo decir que la secuencia es narrativa. Cuando yo leo un artículo de opinión en una revista o en un periódico, ¿sí? Me doy cuenta que esa persona está tratando de formar opinión porque da su punto de vista sobre esa temática y opina. Lo mismo pasa en el ámbito académico. Un investigador está tratando de legitimar su saber, convenciendo o persuadiendo acerca de una temática tratada, como es el caso del texto de Aimé Vega Montiel. No sé si ya lo empezaron a trabajar, ¿no? Los textos de las primeras unidades. Vega Montiel trabaja en la construcción de la figura de la mujer a través de los medios de comunicación en una ponencia en un congreso. ¿Lo vieron ese texto? ¿Ya lo leyeron? Para no tomar un ejemplo que por ahí no conocen. Y si no, se los cuento. Es una ponencia de un especialista que trabaja esta figura, pero es muy importante entender cuándo lo hace, el año en que lo hace. Fue justamente antes de la marcha Ni Una Menos. Ella justifica un montón de situaciones donde está la ley, de un montón de cuestiones, pero que todavía no se visibiliza a la mujer, sino que la figura de la mujer es estereotipada, ¿sí? O infrarrepresentada. Esa es la palabra que utiliza Vega Montiel. Entonces, Profe, lo hace, ¿sí? Sí. disculpe que le interrumpa. Sí. ¿De qué texto está hablando? Se llama La construcción de la figura de la mujer por los medios de comunicación o algo por el estilo es parecido. El texto es de Aimé Vega Montiel y forma parte de esas fichas que están en los primeros textos donde ustedes tienen el Sandra Russo, todos elementos para distinguir si un texto es un artículo de opinión, si un texto es argumentativo, ¿no? Está en el cuadernillo. Después, si quieren, buscamos la... ¿Puede ser que sea el texto número 6? Sí, y el de Sandra Russo de la revista Anfibia también es importante, porque de esos textos lo que podemos mirar es que son escritos según distintos contextos. Pero bueno, volviendo al tema que yo les venía a explicar, son personas que dan sus razones, sus argumentos, pero pasa lo siguiente, para poder entender por qué vimos secuencias. Porque yo para argumentar me puedo valer de un montón de otras secuencias, porque como te quiero convencer voy a buscar un montón de herramientas y recursos para convencerte. Entonces yo les pregunto, si yo te quiero argumentar algo, ¿puedo explicar? ¿Te puedo explicar algo para que vos me entiendas más? Sí. Sí, muy Sí. bien. Perfecto. ¿Puedo narrar un hecho para convencerte que algo pasó y que esto es así? Sí, también. También. Sí. Sí. Perfecto. Y si querés te cuento una anécdota y uso un diálogo, también lo meto dentro de mi texto, también lo puedo utilizar como recurso. También puedo Profe, ahora, sí. si yo cuento algo que pasó, Sí. ¿cuenta directamente como argumento o no tanto? Sí, lo que pasa que es lo siguiente. Mira, hay narraciones que tienen un fin explicativo, entonces la secuencia es narrar el hecho, pero también la función es para poder explicar una situación. Entonces a veces puede pasar que el ejemplo de un hecho que es de común conocimiento, no hace falta contarlo, simplemente lo nombras y lo pones como ejemplo. Ya vamos a llegar a las formas de argumentar. Pero hay veces que como no es de público conocimiento, vos contás todo el hecho, lo necesitas narrar todo, ¿sí? Para que se comprenda mejor, entiendas mejor la situación. Entonces dejó de ser ejemplo y se transformó en una narración explicativa porque desarrollaste más el tema, ¿sí? Eso después lo vamos a ir viendo con la práctica. Pero lo que voy es que, volviendo a las secuencias,
puede pasar que el día del examen, hace mucho que esto no se toma, pero puede pasar, que haya una pregunta que diga, ¿la secuencia global de todo el texto que acaba de leer es argumentativa? ¿Existe otra secuencia adentro del texto que pueda reconocer? Y ahí paro las antenas y digo, bueno, a ver, lo vuelvo a leer. ¿Hay alguna explicación así? Mira, acá explica algo. ¿Hay alguna definición? Bueno, si hay una definición, entonces explica esa definición, ¿no? Por eso es que vieron distintas secuencias. La narrativa, la dialogal, ¿sí? La descriptiva, la explicativa, la argumentativa, y una más que no se usa mucho, pero puede pasar que haya alguien que diga los pasos para ser un buen periodista son, ¿no? Que es la procedimental, la que te da pasos o etapas a seguir, ¿no? ¿Esa es la instructiva? Esa No. es la instructiva, exactamente, ¿sí? Que uno también la puede usar para argumentar. Todo va a depender, uno piensa en una instrucción, dice, bueno, cuando yo pienso en una instrucción, dice yo, tomo un manual y me fijo cuáles son las instrucciones para que tal cosa funcione. O voy a buscar un manual de matemática y cuáles son los pasos para lograr hacer bien una función cuadrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces uno entiende siempre las instrucciones con pasos a seguir. Pero ojo que también para argumentar es una herramienta para usar, es una secuencia que se puede usar. Porque yo si, por ejemplo, te digo los pasos para ser un buen periodista, a ver, los pasos para esa persona. Y empieza a nombrar es este y este, y bueno, es una manera de clasificar y de dar pasos para, o de enumerar. ¿Sí? Almeida Montiel creo que hacia el final del texto da una secuencia así de qué debería suceder para que las cosas cambien, ¿no? Y clasifica un poco. Bueno. Profesora, ahí para Sí. los compañeros, el texto está explicado también en géneros académicos en la página 62 y 63. Ahí está, ya vamos a llegar ahí a géneros académicos. Perfecto. Es genial Profe, porque... una consulta. Sí. Podríamos hablar de, o sea, para saber exactamente si es que lo hicimos bien, en la Sí. actividad de la página 57, ¿qué es cada cuadro? Sí, dale, está buenísimo. Habrán visto que estaba también el de los textos periodísticos sobre las placas de crónica, ¿no? Se habrán reído un poco con esos. Son como 6 textos y uno los tenía que clasificar, ¿no? ¿Cómo les quedó? ¿Eso estaba dentro de la ficha o está en el cuadernillo o los mandaban al cuadernillo a hacerlo? No me acuerdo. Estaba en el cuadernillo, creo, en página 69, si no me equivoco. Bueno, entonces podemos, si querés, Martín, No. solamente mencionalos, si querés colaborarnos, no te quiero para que no es, obligar. es eso. Esos son los géneros discursivos, los de la 69. Ah, son los géneros Me discursivos parece que para estaban ver si es así. un artículo, si es una Sí, exacto. noticia, si era una ponencia. Ah, bueno. Facu, Lo de ¿vos la, querías hablar de eso? no, de la página 57, decía Facu. El ejemplo de la Sí, actividad. ¿Y qué dice? A ver, más. léemela. Sí, que estaba variando la página. ¿Lo tienen en formato digital ustedes el texto o lo tienen en el cuadernillo papel? No, yo lo tengo en el cuadernillo de papel. Bueno. Bueno, Yo está dividido en 4 partes. Sí. El Sí, primero decime. es el que dice, qué bárbaro tenés el cabello. ¿Cómo haces? Ah, sí, esa publicidad, ya sé. Natural Life que dice, ¿no? Que es como... Sí. Exacto. Exacto, sí. Bueno, fíjense, ese es un gran ejemplo. Argumentativo, que intenta vender algo. Exactamente. Claro. Cuando yo Yo estoy ahí, en el aula lo leo siempre y les pongo énfasis en cada parte y les empiezo a preguntar, ¿qué pasó acá? ¿Dónde hay una explicación? ¿Dónde hay una argumentación? ¿Dónde hay un modo de uso? Bueno, un modo de uso es una instrucción. Pero después les pregunto, ¿y dónde hay una argumentación? en la Mm. última parte, No, pensá lo que me dijiste hace 2 segundos. ¿Cuál es la secuencia global de toda la publicidad? en los argumentos, Es argumentativa, ¿por qué? ¿Qué trata de hacer la publicidad toda? de vender un producto. Exactamente. Y dentro de Ahí la venta es globalmente argumentativa, pero usa una explicación, me da instrucciones, hay una ahí lo que descripción del decía producto. el Sí, compañero, bueno, yo en el primer cuadro puse el diálogo, donde empezaba el diálogo entre dos personas. En la sí, segunda parte
puse descriptivo, donde decía los productos de la línea natural contienen una fórmula nutritiva con bla, 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 bla. Después sí. decía en la parte de uso, acá, y acá va mi duda, decía en la parte de uso instructivo. Perfecto, es el modo de uso. ¿Cuáles son Y los pasos después, para usarlo? Sí. claro, y en la conclusión, va, lo que dice, el resultado es un cabello revitalizado, mucho más saludable, con brillo y con volumen. Su maravillosa fórmula deja el cabello suave, bla, bla, bla. Y Y uno ahí, dice, bueno, ahí me quiere convencer, pero en realidad toda la publicidad me quiere convencer. Toda, claro, toda. La conclusión es como un resumen, pero claro, pero toda eso, la publicidad. Sí, te ese escucho. último párrafo sería, ¿qué sería? ¿Narrativo o argumentativo? Es la conclusión final de la intención de toda la publicidad. Entonces tiene partes argumentativas, pero cuando uno dice cuál es la secuencia global de toda la publicidad, es toda. Y adentro tiene esas secuencias englobaditas dentro de lo que es la argumentación general. Perfecto. Yo lo que quería consultar, que tenía Sí. duda, que bueno, me quedó un poco distinto al compañero, es en el segundo, yo no sabía si era explicativa o descriptiva. Quería saber qué es y por qué. Bueno, pensemos básicamente, cuando yo quiero describir algo o a alguien, ¿explico algo o solamente digo lo que es? ¿O cómo es? No, cuando lo quiero describir, lo explico totalmente. Perfecto. Y tomo nota al pie y digo, las descripciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser objetivas o subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno le dice a alguien, y mira, objetivamente no me gusta cómo te queda esa remera, ¿tiene algo de objetividad eso? No, porque se basa en un gusto subjetivo. Muy bien, Coti, claro que no. Estoy dando re mi opinión y encima le digo objetivo. Mentira. La objetividad por excelencia, y creo que un poquito lo charlamos en la clase pasada, no existe, es muy difícil. Uno crea un efecto de objetividad, pero no porque siempre está nuestra forma de pensar detrás de lo, y más en un texto argumentativo. Pero hay descripciones que sí son objetivas puras, que tienen que ver con, por ejemplo, vamos a describir las células de los organismos unicelulares. Y bueno, la verdad que no voy a decir la hermosa célula, la descripción va a ser lo que es. Y punto, ahí sí es plenamente objetiva. O vamos a describir, ¿sí?, cómo son las partes del hueso fémur del cuerpo. Bueno, la descripción es la que es, no hay ninguna intención de nada, simplemente es describir las partes por lo que es. Y en el caso de esta publicidad, hay una descripción de los elementos que tiene Facu. Entonces ahí es cuando vos tenés que distinguir. No me está explicando la función de cada componente, sino simplemente me menciona lo que tiene y que forma parte de ese producto. Ahora, ¿cómo es la descripción? Cuando mirás la cantidad de, como dijo Martín, a ver, yo puse acá profe descriptiva porque describe los componentes, ¿no? ¿Tiene algo de subjetividad ahí la descripción o no? ¿O es puramente decir que tiene filantriol y no me acuerdo qué más? ¿Cómo es que lo dice? No, es bastante objetivo, digamos que es como algo exacto. Entonces ahí te quedás con la descripción. ¿Te das cuenta ahora, Facu? Sí, lo que por ahí me lo hacía pensar para el lado del explicativo es que dice provitamina B5 y explica qué hace. Después dice micronutrientes vegetales y naturales y explica que fortalecen la fibra capilar. Y bueno, y después el otro, que también explica que permite la retención de los nutrientes y emolientes de la fórmula. Por eso, quizá por Bueno, ese lado, si va para el explicativo, entonces lo dijo. sí, puede ser las dos. Puede ser un híbrido, porque describe y explica. Así que puede ser, no está mal si lo definís así también. Martín, ¿vos Podría ser. dónde habías encontrado la explicación? No, yo le puse descriptivo ahí, por Ah, eso. Pero lo eso que dice fue. el compañero es verdad, porque te dice, los productos de la línea contienen una fórmula nutritiva con provitamina B5, que protege y da brillo al cabello. Después te dicen micronutriente vegetal y natural que fortalece la fibra capilar y fitatritrol,
que permite la retención de nutrientes de la forma natural live, un líquido revitalizante, penetra profundamente, restaurando la estructura, da una explicación, por eso también se presta... Sí, se da casi más hacia abajo, ¿no? Cuando termina de escribir, que brevemente explica cada producto, después dice lo que le hace al cabello y todo, ahí abunda más la explicación. Pero no está mal, la observación de Facundo no estaría mal. Exactamente. Nadie, por ejemplo, si vos encontrás en un texto argumentativo algo de esto, ¿no? Podés decir, bueno, hay una descripción y una explicación, y ya. Si me llegaran a preguntar, si no me preguntan nada, zafé, no me preguntaron, listo, chao. Pero si me llegaran a preguntar, tengo herramientas para decirlo. Sí. Profe, esto es una parte de un texto más grande. ¿Podría ser que este párrafo sea principalmente descriptivo, pero tenga una parte explicativa? Sí. O sea, es como... descriptivo explicativa. Un segundo conjunto sería eso, quiero decir. Exacto. En esta clase pasa todo el tiempo. Describimos y explicamos. Entonces Perfecto, puede suceder. Bueno. No pasa nada. Por ahí la descripción pura es cuando uno dice, bueno, tal persona tiene el cabello de tal color, facciones tales, la ropa que viste tal, y no explico nada, simplemente describo, ¿no? O describo las partes de la célula, es una membrana citoplasmática bipolar con su borde hidrofílico y hidrofóbico, y ahí no estoy explicando, simplemente digo lo que la cosa o la persona es. ¿Sí? Se enteraron de un hecho que sucedió en Ramos Mejía, donde asesinaron a un kiosquero. No sé si estuvieron al tanto de eso. Sí, el domingo pasado. El domingo. Bueno, yo vivo muy cerquita de ahí. Me enteré cuando salí a la calle. Entonces, si uno quiere describir el hecho sin opinar ni nada, ¿qué haríamos? En el domingo a tal hora, el domingo tal a tal hora, unos malvivientes arribaron a un kiosco. Bueno, por decir malvivientes ya tiene subjetividad, pero bueno, poner. Dos sujetos, una mujer, una chica más joven, ingresó a un kiosco y ahí asesinaron. Bueno, uno describe, cuenta el hecho, pero describe la situación. Hay una narración y una descripción, ¿no? Uno cuenta el hecho, donde aparecen las personas intervinientes, lo que sucede, la conclusión es narrativa pura, pero hay una descripción adentro, para contar lo que, la hora, para contar el tipo de personas que ingresaron, lo que sucedió, y uno describe. Entonces también hay una mezcla de secuencias. Esto es para que entiendan que las secuencias pueden estar englobadas dentro de una que predomina. ¿Sí? Por eso es muy bueno el ejercicio de la publicidad, para poder darse cuenta de esto. Nada, porque las secuencias son las que definen globalmente a un texto, pero que también hay secuencias menores que están dentro de ese mismo texto, de las cuales se pueden valer para poder formar la estructura de un texto. Así que me alegro que hayan indagado por ese... Lo suelo hacer más divertido cuando estoy en el aula porque empiezo a impostar la voz y cuento lo de la publicidad y les pregunto, y siempre ustedes están diciendo sí, porque acá hay explicación, y cuando les pregunto la argumentación, surge el error. Dicen al final, no, arriba, no, ¿y pero dónde, profe? Toda es argumentativa, toda la publicidad. Entonces es para tomar conciencia de que las secuencias pueden estar adentro de una secuencia global. Puede haber secuencias englobadas, se les dice, ¿sí? Que están dentro de una secuencia mayor. Porque a veces pasa, por ejemplo, en una novela o en una que uno lee, la secuencia global de una novela es narrativa pura, porque siempre cuenta una historia. Pero hay descripciones, puede haber diálogos, puede haber instrucciones de uno de los personajes que diga, puede haber otras secuencias dentro de un texto. Entonces es para eso, ¿sí?, que ustedes hoy vieron todo este tema. ¿Quedó claro entonces lo que es la secuencia? Sí, la secuencia, por lo que decía en el video y en la ficha del texto argumentativo, hablaba de que había una parte inicial que era donde se planteaba el problema o la integración social, la hipótesis, la demostración y conclusión. ¿Eso vendría a ser la secuencia del texto argumentativo? Sí. Y la explicación tiene parecida a la estructura. La gran diferencia está en que la explicación siempre se basa en un saber que es ley. En cambio, la argumentación es un saber que busca legitimarse y utiliza argumentos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, para explicar una situación o una demostración de algo, encontramos la situación, por ahí a lo que no se entendió,
proponemos cómo explicarla, desarrollamos toda la explicación y se llega a una conclusión. En cambio, en la argumentación hay un punto de vista con una hipótesis que se desarrolla a través de ese punto de vista, argumentos, y la finalidad de una argumentación siempre es basarte en argumentos para persuadir o convencer a otros, para formar cierta opinión a otros, ¿sí?, sobre un punto de vista. Cosa que con la explicación no sucede con la explicación pura. ¿Por qué? Porque siempre se basan leyes, conceptos, ¿sí?, que son saberes de los cuales no se dudan. En cambio, la argumentación puede prestarse a cuestión, esta gran palabra que seguramente la habrán visto, que es poner en cuestión algo, un debate social sobre tal o cual tema. Consulta, profesora. Sí. El texto explicativo, o sea, lo que decía la ficha era que describía cómo es una cosa, una secuencia, una pregunta, y brinde conocimiento, decía. O sea, que brinda algo, Sí. lo que saber es algo que está pautado, que es así, digámosle. Claro, vos en la explicación lo que haces para la otra persona cuando explicás es ampliarle su conocimiento. Y con la descripción que lo comprenda, ¿no? O sea, la descripción sabe los componentes, las partes de un todo. Y con la explicación su función. Esa es la gran diferencia. Bien, gracias. Vieron que no estamos viendo lo que ustedes no sepan ni conozcan, ni mucho menos. Estamos, es una palabra que últimamente está bastante como en boga, de construir, que rompo todo para entender las partes, ¿sí?, de ese todo. Por ejemplo, cuando pensamos en un informe de lectura, sabemos que están los descriptivos y los críticos. A mí me van a pedir el día del examen que haga un descriptivo, por eso les pasé el videito, después me dicen si lo vieron. ¿Vieron el video de YouTube? El que yo les pasé, de los pasos para hacer un informe. Yo no vi el video, pero sí leí en el cuadernillo. Bueno, perfecto. El video es más que nada para que tengan un resumen rápido en 2 minutitos sobre qué partes tiene un informe de lectura. Bueno, para que esa estructura se cumpla, tiene que seguir todos esos pasos, si no, no sería un informe de lectura. Y un informe de lectura tiene como predominante su secuencia descriptiva, la que me van a pedir que vaya a hacer el día del examen. El texto que yo tengo que escribir de un texto fuente, que su estructura es argumentativa, el que yo construya es descriptivo. ¿Por qué? Porque es un informe de lectura descriptivo. Yo no puedo opinar de nada, simplemente describir aquello que leí. Entonces, por eso es que hoy vieron todo esto de las secuencias. No son cosas que no sepan, sino que refrescamos, que deconstruimos, que tratamos de entender para comprender el todo. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender lo siguiente. Si el informe de lectura que yo vaya a construir para el día del examen tiene una secuencia global, predominante, descriptiva, es porque voy a describir y no tengo que opinar de nada. Si a mí me pidiesen que opine, ya se transformó mi informe de lectura, deja de ser descriptivo, porque empiezo a opinar. ¿Es lo que me habían pedido? No. Entonces tengo que pensar. Si no es lo que me pidieron, tengo que pensar en escribir lo que me piden. No puedo opinar, simplemente voy a escribir. Opinaré en el llegado el caso de que en una de las preguntas me dice ¿qué opinas? Y defenderlo con un argumento lo que opinas. Pero en una pregunta aparte, no en el informe de lectura descriptivo. Si yo opino, dejé de cumplir con la consigna. Y eso es algo que no tenemos que hacer, porque es puramente descriptivo el informe. ¿Se entiende? ¿El por qué hoy vieron secuencias entonces? Creo que Sí, se sí, ¿no? entiende. Me quedaba sola acá hablando. Bueno, está perfecto. Entonces, pensemos. La estructura de nuestro informe de lectura es puramente descriptiva. Yo voy a describir aquello que lea de un texto fuente, que es el texto que me van a proveer el día del examen, al cual yo voy a leer. Tengo que construir un informe de lectura solamente descriptivo. ¿Sí? Ahora, pregunta, ya yéndonos un poquito a la ficha 4. ¿Qué tipo de qué ámbito es el informe de lectura? Académico.
Muy bien. Entonces, concientizándonos de que es un texto académico, ya yo me tengo que programar mentalmente que lo que vaya a escribir, ¿qué tiene que tener? Y bueno, un estilo académico, tratar un tema que se trató en un texto fuente, pero se espera de mí que yo escriba algo con toda esa estructura descriptiva y que a su vez el estilo sea académico. ¿Y con un lenguaje también específico? Exacto, el lenguaje específico para la descripción de este lenguaje que viene del ámbito académico. ¿Por qué? Porque en una situación de comunicación uno siempre tiene que adecuarse al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ahora cortamos la clase y vamos a estar en casa con alguien de confianza, por ahí nuestra comunicación con esa persona deja de ser académica, porque nuestro contexto, si nos quedamos en modo académico, se van a reír de nosotros, porque dicen, ¿qué pasó? Recién terminaste la clase, estás hablando muy formal. Y uno dice, muy cierto, y empezás a hablar con un amigo, con papá, con mamá, con quien estés en casa, de otra manera. ¿Por qué? Porque adecuás el lenguaje, porque esa es la jerga que se usa en ese momento. En cambio, cuando se prende la cámara y estamos acá en la clase, nuestro lenguaje de común acuerdo tiene que ser académico. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando uno adecua a la situación de comunicación lo que va a escribir y lo que va a decir. ¿Se entiende? Entonces, concientizándonos de que el informe de lectura descriptivo que yo tengo que construir, saber que es un trabajo académico, me implica a mí programarme para saber que voy a escribir de manera académica. ¿Se entiende? Sí, profesora. Bueno, ¿y se animan a decir las partes de un informe de lectura? ¿Las partes que serían los rasgos internos? No. Yo me estoy pensando que voy a empezar a escribir un informe de lectura, ¿no? Sí. Que un poquito, cuando vieron géneros académicos, hay una práctica. ¿Qué partes tiene un informe de lectura? ¿Qué primer paso tengo que escribir? ¿Qué segundo paso? ¿Qué tercero? Ahora yo voy a abrir una hojita Word y escribimos ahí, si quieren. Si me dejan escribir, y ahora le comparto la pantalla y lo escribimos juntos. Así empezamos a darnos cuenta, ¿sí? Cuáles son los pasos. ¿La estructura del informe o...? Sí, la estructura. ¿Qué pasos tengo que llevar a cabo para hacer un informe de lectura descriptivo? A ver si puedo compartir la pantalla. Quiero ver si ustedes ven mi pantalla. A ver si se ven. ¿Llegan a ver algo o todavía no? No, todavía no. Qué raro que no me deja compartir. A ver ahora sí. A ver si se ve. ¿Ahora ven? Yo sé que tarda un ratito. Díganme si lo pueden ver. ¿Se ve algo? Yo no lo veo, profesora. No sé si los otros compañeros lo ven. A ver, yo también me miro hasta... Quiero ver si ustedes pueden ver esto. Qué raro que no me... Y acá me pone Teams y no está compartiendo su pantalla. Y ustedes no lo pueden ver. Qué bronca. Y me dice que se está compartiendo. A ver. Por compartir voy con ustedes. Y no sé por qué no me deja compartir. Pero para compartir no tiene que prender la cámara, profe. Sí, es que cuando comparto se me apaga. No sé por qué. Prender la cámara, o se me apagó, ahí estoy. Acá estoy. Y ahora quiero compartir. Y cuando comparto, pongo acá. Le digo que quiero compartir.
Lo intento, pero a ustedes no sé si les aparece. No, aparece la pantalla grande con el nombre de sus iniciales, pero no. Sí, y acá lo miro desde el celu que pasa eso. No sé por qué no me deja compartir. Qué bronca. Bueno, dejo de compartir. Y voy a ver si puedo por ahí usar la pizarra, a ver si puedo, así lo escribimos juntos. Vamos a poner, a ver si por ahí con la pizarra podemos, si se puede. Creo que ahí sí, ¿no? La pizarra sí. Ahí se está cargando. Abriendo, ¿no? Sí. Bueno, cargando contenido. Ahora sí. Presentar pizarra sobre usted puede editar. Así, ahí está. Bueno. Vamos a hacer como un bloc de notas, ¿sí? Y vamos a escribir. Bueno, esto lo sacamos, empezamos a escribir. A ver si me deja escribir. Seleccionar más texto. Ahí está. A ver si puedo escribir. Ahí está. ¿Se ven? Pasos para un ILD. Hola, profe. Yo no veo la pizarra. ¿No la ven la pizarra? Mirá. No, porque dice que solo los miembros de la organización pueden ver la pizarra, o sea, pueden participar, y yo como también estoy usando mi cuenta de Teams de la empresa, de la compañía donde trabajo, no me deja ver. A mí tampoco. Acá dice tape here. Pero no me deja claro. ¿Pero qué están estas herramientas si no las podemos usar? ¿Será posible? Yo sí puedo ver que estoy poniendo pasos, pero acá dice tape here y yo trato de escribir y a ver, por ejemplo, le puedo poner pasos, ¿ahí se ve? ¿Ahí se ve? No, sino por el chat. Ah, bueno, pero lo bueno está Claro, la pizarra. que se vea. ¿Para qué estamos con la pizarra? Yo acá puedo escribir, tenía los pasos, a ver si ahora me deja. Desde el celu lo estoy haciendo, a ver si puedo escribir. ¿Algo ven ahí? Yo no veo nada. Nada, ¿no? No, yo tampoco. Ah, bueno, chao. Me da bronca. Bueno. Qué bronca que me da. Bueno, para la próxima les prometo, porque antes podía compartir pantalla, pero no sé qué pasó. A ver si me deja acá el escritorio otra vez. Y me deja compartir acá mi escritorio. Y si ustedes lo ven, voy a intentarlo de nuevo. Y no. Yo sé que ustedes están viendo mi foto, pero no pueden ver. Bueno. No les deja ver nada. Esto ya es un tema de Teams, me parece, no somos nosotros. Hoy no nos deja compartir, porque ahí la próxima sí. Bueno, dejo de compartir porque yo sí veo lo que comparto, pero ustedes no ven nada y eso no embole. Profe, ¿puede ser que esa pizarra decía paso a un... como había una abreviatura? No, me aparecía, a mí por lo menos me aparecía que podía escribir, pero nada más. ¿Qué escribió? Puse pasos para hacer un informe de lectura, un ILD, y no me dejó grabarlo. Sí, yo lo vi. ¿Vos lo viste? ¿Qué estás en la compu? Sí. Ah, y otros compañeros me dijeron que... Le decía mejorar el rendimiento de lápiz o algo así. A ver, lo intentamos de nuevo. A ver, vuelvo a poner la pizarra, a ver qué se ve. Porque Martín me dijo que no lo ve. A ver si puedo. Sugerencias de pizarra. Dibuja. Arriba a la derecha. Arriba a la derecha que decía... Paso no se para grabará la pizarra. Encima dice no se grabará la pizarra, la compatibilidad para poder grabar la pizarra estará disponible muy pronto. O sea, exacto. Eso me dice. Entonces, claro. Entonces, por más que yo escriba, ¿qué tengo que esperar?
que me deje grabar, no se grabará la pizarra, o sea que ¿para qué vamos a hacer esto si no va a quedar la grabación? Sí, debe ser algo de la configuración del team para poder Sí, compartir la pizarra, algo de eso debe ser. qué lástima. Bueno. Qué bronca. A ver, intenta escribir algo. Yo escribí, está escrito, pasos para escribir un informe de lectura. Pongo Sí, el texto, pasos para sigo. ILD. Sí, vos lo ves ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno. A ver, Entonces escribo otra cosa pongo, para ver si a se ver actualiza. si escribo. Pongo 1. Referencia. ¿Ven algo ahí? Profe, yo ahí lo Sí. estoy viendo. Ah, Yo lo estoy- bien. Veo que dice pasos para un ILD, pero si escribió algo más no me aparece. Ah, tiene un delay bastante importante esto, porque ya escribí referencia bibliográfica. Bronca. A ver. ¿Ahí ven algo? 1, referencia, bibliografía. Ahí apareció. Referencia ¿Ahí apareció? bibliográfica. ¡Vamos! Ahí está. Ahí se ve. Bien. Ese es el paso número 1. ¿Cómo se escribiría una referencia bibliográfica, no? Yo desde mi celu lo veo blanquito, qué feo. Yo desde la compu lo veo negro. Le podría poner color, ¿no? Seleccionar el color del texto. Para que ustedes lo vean. A ver si se lo podemos ver. El texto. Todo el color del... Acá le ponemos. Primer paso, referencia bibliográfica. Le ponemos un color azul, a ver si lo ven. ¿Ahí lo ven? Seguro que sí. ¿No? Yo lo estoy viendo desde el celu. Este es el paso número 1. ¿Lo ven? Bueno, ¿cómo se escribiría la referencia? Vamos a pensar en un texto. Por ejemplo, el de Vega Montiel. Vega Montiel, porque es un apellido duplicado, coma, la A de Aimé. Esperen que se actualice, porque yo ya escribí, hay que esperar un poco. A ver. No se actualizó todavía, ¿no? Creo que lo escribí en el 2014. No aparece nada, ¿no? Yo estoy mirando desde el celu y tiene un delay bastante importante en la pizarra. Qué bronca. No, todavía no apareció nada, profe. Sí, ya sé, estoy viendo desde acá el... No, así no se puede, les estoy haciendo perder un tiempo prodigioso. A ver si me deja, ahora que se actualizó un poquito, voy a compartir mejor, a ver si me deja el escritorio, a ver si por ahí, ven, ahí estaba lo de Vega Montiel, ven, va apareciendo reta. Si no, tenemos que ir haciendo la clase y lo que vaya apareciendo escrito, tomarlo para dejarlo ahí escrito. Pero voy a ver si puedo compartir, dejar la pizarra y compartir mi escritorio, a ver qué hace, si me deja. A ver si me deja compartir mi escritorio. No, o hay que esperar un cachito. Tiene un delay bastante importante, chicos, ¿eh? Ay, este no me deja escribir. No. Dejamos de compartir. Aquí estamos de nuevo. Acá está la profe. Y lamentablemente no se ve. Bueno, se los digo, se los enumero yo. Paso 1, referencia bibliográfica. Tengo que poner el apellido, o en el caso que sea doble, como Vega Montiel que es doble, se pone, coma, la inicial del nombre que tenga la persona. Luego, entre paréntesis, la fecha. ¿La fecha qué quiere decir? Que si yo tengo el día, el mes y el año, pongo el día, el mes y el año, no solo el año. Tiene que ir todo. ¿Sí? Es la fecha donde fue creado el texto. Claro. Después viene todo el título del texto, todo completo, pero como ustedes están en la facu, lo van a escribir de puño y letra, o sea que lo van a escribir manualmente,
ese título va entre comillas, para que se distinga lo que es el título de lo que es el medio de comunicación que después viene acto seguido al título. Entonces, por ejemplo, Vega Montiel, la fecha, creo que fue en 2014, pero no me acuerdo si está toda la fecha, el tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Todo eso entre comillas. Termino ahí y pongo punto. Y ahí vienen los datos del medio de comunicación. En este caso ella es una ponencia que se publica en una revista académica, pongo todos los datos de la revista académica y si llegara a ver un sitio web, se pone recuperado de www y lo cito. Si me lo dan el dato, si no me lo dan, no lo voy a inventar. ¿Sí? Entonces ahí es como se escribiría la referencia bibliográfica. A ver si yo puedo... Estoy escuchando mucho ruido ambiente. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Bájate un poquito, así nos escuchamos. Estoy viendo si puedo compartir en YouTube video. A ver si puedo ver el videíto y se los puedo compartir para que lo veamos juntos. Hoy estamos intentándolo todo, pero bueno, a ver. Vamos a poner pasos. ¿Se está escuchando mucho el ruido de alguien que tiene encendido el micrófono? ¿Lo podría apagar así que no se superponen las voces? Sí, o silenciarlo usted. Usted puede silenciar a todos. Sí, ¿no? ¿Qué ustedes? La cosa. No, es grande. ¿Querés a la voz? No. A ver, yo estoy buscando el video que armé yo y quiero ver si puedo compartir con ustedes la pantalla. Oye, ¿te puedo tomar bolsas para Navidad? Espérenme, que le voy a poner pausa porque se escucha ahí. Leandro tiene el micrófono. ¿Tiene el micrófono encendido, Leandro? Sí. Lean, ¿lo apagás tu micrófono? Y me deja ver, no me deja compartir el escritorio, qué desgracia. No se veamos juntos el video. A ver si se ve. Pero cortarle la media, Ida. No sé, ¿qué va a hacer para vos? Queda la media. Bueno, no me deja hacer nada. Profe, si me escucha ahí, se silenció usted. Dentro de silenciar a todos nos habíamos silenciado hasta la profe. Terrible. Ahora no, sí. Les estaba diciendo que no me deja compartir. Creo que hoy Teams tiene este problema. Yo siempre pude compartir y hoy no sé qué le pasa. Pero bueno, les quería que después de esta clase vayan a YouTube y miren un ratito los pasos del informe en el video que yo les mandé, porque está muy resumido, está bien, está con el texto de Van Dijk, la referencia bibliográfica para que la vean, ¿sí? Porque la referencia de Van Dijk del texto Discurso y Racismo tiene dos fechas. Tiene la fecha en que fue creado el texto y la fecha en que uno lo recupera para poder obtenerlo. Entonces, que es cuando se publica ahí en el texto del cuadernillo. Entonces está bueno tener las dos fechas. Siempre está la fecha de creación y la de recuperación. Pero ustedes siempre presten atención porque la primera fecha que aparece es la que se creó. Y la posterior que aparece es donde se recupera el documento. ¿Sí? No piensen en el día del examen que tengan que poner la fecha del examen. No, es la fecha que les va a dar los paratextos que rodean el texto. Si tengo una sola fecha, va eso. Si solo tengo el año, va el año. Ahora, si tengo el día y el mes, van las dos cosas. Se pone, por ejemplo, el día de hoy es 13 de noviembre de 2021. Se escribiría todo completo así. No con barras ni con guiones. Va completo. ¿Sí? Y después viene, seguramente uno de los paratextos, venga la presentación de la persona que escribe. Ahí es cuando uno escribe los datos que obtiene. Puede haber dos posibilidades. Una
que me den un choclo enorme de una presentación de un autor, como pasa con Vega Montiel. Me acuerdo patente cuando fui a tomar el examen a la universidad, los alumnos me decían, profe, ¿tengo que poner todo esto? Y no, ahí tengo que resumir lo más importante. Tanto no, porque vos tenés una cuestión que se llama tiempo, que te apresura y no vas a llegar. Entonces tenés que poner lo más importante. Esa es una de las posibilidades de presentación del autor. Pero después hay otra que es muy breve, muy cortita, en donde ustedes dicen, profe, pero bueno, voy a poner lo que dice ahí. Perfecto. Pero vos pensá que es el paso donde empezaste a escribir y te vas a empezar a lucir cómo escribís. Entonces, usar los conectores apropiados para que te quede bien presentado. No pongas, por ejemplo, periodista, universitario, trabaja en la UBA, porque queda como todo muy cortado. Y acá se te está evaluando la escritura. Entonces tenemos que poner fulano de tal, es actualmente periodista, a su vez trabaja en la Universidad de Buenos Aires, tiene varias publicaciones, como SER, por ejemplo, si hay alguna publicación y me lo menciona, entre ellas este texto. Fíjate cómo, no inventaste nada, pero empezás a escribir con una estructura apropiada. ¿Sí? Un texto que tenga sentido, que se conecte. ¿Sí? Esa es la idea. Después de presentar al autor o a la autora, o puede ser ambos, porque por ahí es un texto que tiene dos participantes, puede pasar, empiezo a contar un poco la presentación de todo ese texto. El título, qué género tiene, de qué ámbito proviene, qué tema trata, ¿sí? Qué finalidad tiene, cuál es el fin, siempre es convencer o persuadir, pero de algo. Y por último, el contexto. ¿Qué momento espacio-temporal sucede ese texto? Algo que diga en un contexto de pandemia, por ejemplo, a comienzos de la pandemia, mediados de la pandemia, post-vacunación, todo va a depender. Últimamente se estuvieron tomando textos que tengan que ver con este tiempo que nos toca vivir de la pandemia, ¿no? Entonces fíjense que, si bien sean temas relacionados con un saber que tenga que ver por ahí con la ingeniería, no pueden estar exentos también de poder trabajar esto de la pandemia. Entonces el contexto es que brevemente ustedes puedan explicar qué estaba sucediendo en el momento y cómo me doy cuenta mirando la fecha. Por eso está bueno que cuando vean los textos de géneros que están ahí, los 6 textos, en las primeras partes del cuadernillo, ustedes, sobre todo cuando se trata la imagen de la mujer como tema, fíjense si fue antes o después de la marcha Ni Una Menos. Van a ver cómo cambia la forma. No es lo mismo Aimé Vega Montiel que Sandra Russo. ¿Por qué? Porque ambas escriben sobre el mismo tema, pero en contextos distintos. Uno, cuando todavía ni se podía hablar de esas cuestiones, la academia estaba tratando de investigar acerca de si se podía visibilizar más, o el por qué no se las visibiliza más la figura de la mujer. Y el texto de Sandra Russo, donde fue la marcha Ni Una al Menos, ya estaba la ley, pero faltó lo cultural. Lo cultural todavía es algo que nos procede y que todavía no llega a terminarse de estereotipar o destratar a la figura femenina, ¿sí? Entonces fíjense cómo un contexto es muy importante avalarlo, primero que tenga relación con el tema. Si yo, por ejemplo, digo, en el contexto donde fue mi cumpleaños, la verdad que no tiene nada que ver con lo que estábamos leyendo. Siempre el contexto es en relación a esa situación de comunicación, esa audiencia y ese emisor del mensaje en ese contexto, mirando el año. Con el año uno se da cuenta de lo que está pasando. O por ahí decir, bueno, es un contexto en donde, por ejemplo, si pensamos en redes sociales, podemos decir, en esta actualidad de 2021, las redes sociales es un contexto de actualidad, aunque se haya escrito hace 1 o 2 meses, en el que las redes sociales tienen una gran influencia sobre el pensamiento de la sociedad. Entonces ahí es cuando uno, cualquier tema, lo relaciona bien en su contexto. ¿Queda claro lo que quiere decir esto del contexto? Sí, profesora. Por ejemplo, ¿qué contexto es hoy para nosotros? Para ustedes y para mí. ¿El de la clase? ¿Pero cuál? ¿Es la De... 1 o es la 2? No, la segunda clase. ¿Es lo mismo la primera clase que la segunda clase y su contexto? No, porque tenemos conocimiento que ya vimos en las primeras clases. Conocimiento, nos vimos, nos escuchamos, aunque me salió horrible la grabación, la clase 1, pero bueno, creo que me habrán visto hasta acá. Yo cuando me dije, ay Dios mío, lo que les dejé grabado a mis alumnos, espero que hoy salga un poquito mejor, que por lo menos me vieron un poquito por acá, vieron mi nariz y mis ojos y no se vio nada más, un horror. Pero bueno, ese fue el contexto de la primera clase, no nos conocíamos. Perdón, profesora,
A mí lo que por ahí no le dije la clase pasada era el audio que salía, retumbaba mucho, ahora sale mejor. Sí, yo les cuento. El sábado, ahora les cuento porque ya hay ya nos conocemos, pero la semana pasada yo estaba de mudanza y tenía internet en el departamento que dejé. O sea que no tenía los auriculares que me los había dejado en este departamento que me había mudado ese día. Sí. ¿No? Entonces tampoco tenía nada que pudiera elevar la compu, tenía el celular y se escuchaba el eco de todo, Sí, fue un horror. tal La cual. verdad, disculpas. Hoy estoy más instalada, puedo hablarles de otra manera, tengo un micrófono. Bueno, fíjense cómo los contextos cambian según las distintas situaciones espaciotemporales. Y en este caso el espacio limitante para mí el sábado pasado. Pero no quería que dejen de tener la primer clase, que era el día que nos íbamos a conocer. Hoy quizás es un poco más presentable la segunda clase. Pero va a quedar la anécdota, ¿no? El contexto de la clase 1, creo que si buscan la clase grabada se van a divertir mucho, porque solo nos vemos, yo me veo hasta acá nada más, y un primerísimo primer plano, porque encima la compu no me dejaba prender la cámara y se me veía con el celu toda globada acá, un horror. Pero bueno, tuvieron su primer clase. Fíjense cómo los contextos siempre habilitan a entender la situación. Siempre, siempre, siempre. Entonces, es muy importante prestar atención en los textos para el día del examen, la fecha. Volvemos entonces a los pasos del informe. Dijimos referencia bibliográfica, presentación del autor o la autora, presentación del texto fuente que tiene que incluir tema, género, el ámbito, la finalidad del autor, el contexto. Después de todo eso, después vamos a ver cómo se enganchan los pasos, ¿sí? Cómo se conectan. Una frase que puede ser conectada de todo esto que vengo describiendo es, en ese contexto fulano o fulana se plantea como interrogante o como debate social o como cuestión, las tres formas va a estar bien, cualquiera que elijan, si los medios de comunicación representan la imagen de la mujer de manera correcta. Para la autora, vamos a tomar el caso de Vega Montiel, la construcción de la imagen de la mujer es desvalorizada o, como bien diría ella, infrarrepresentada por los medios de comunicación. Esa es su idea, su hipótesis. Después va a dar un montón de argumentos sobre, que tengo que hacer un resumen de esos argumentos que hace para defender su idea. Una vez que terminan los argumentos, que defino bien, describo bien todo lo que fue diciendo para defender su idea, viene un paso que se llama ideología. ¿Qué quiere decir? Que vos puedas decirle a quien te está leyendo de qué lado la viste a esa persona, a favor de qué o en contra de qué con respecto a este tema. Obviamente que cuando uno dice, bueno, después de leer a tal persona, está en contra de los medios de comunicación, y no, porque por ahí es una forma muy general de definirla. ¿Qué tengo que decir? Que está en contra de cómo los medios construyen la noticia en relación a la mujer, no de los medios de comunicación, ¿no? Entonces está a favor de que se busque y se visibilice más la imagen de las violencias contra las mujeres en ese entonces. Este texto, y ahí viene el por qué tienen que leer varios textos, necesitan compararlo en ese paso con otro texto del cuadernillo que hayan leído. Que se asemeje o que sea diametralmente opuesto, pero que vos tengas la posibilidad de poder comparar el texto que leíste con alguno que ya leíste. Una vez que hicieron todo eso, viene la conclusión, que es concluir las ideas más principales y generales de todo el texto. Y entre aquí que los pasos más o menos son 8 en cantidad para hacer un informe de lectura descriptivo. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Mucho mareo? No, más o menos. Igual yo estuve tratando de ver el video en el link para Sí. poder te explicaba, para poder comprender, pero los anoté. Buenísimo. El video, por suerte, lo pueden ver muchas veces porque solo dura 2 minutos. Sí, sí. Que es lo que acabo de decir, lo que quise compartir en pantalla y no me dejó porque así si lo escribíamos se veía. Pero bueno, espero que para la próxima Teams me deje compartir la pantalla, porque a veces pasan estos bemoles. Pero, porque además quiero compartir con ustedes escrituras, quiero mostrarles, traerles modelos de gente que escribió y decirle a ustedes que ven, cómo lo corregirían, todo eso. ¿Mm? Pero bueno, hoy vieron secuencias textuales por un motivo y también géneros académicos para distinguir algo muy importante. En una de las actividades, ¿es lo mismo un resumen que un informe de lectura descriptivo?
No. Bueno, perfecto. Un resumen es, Sí, dale. para mí Dale, un ok. resumen es la idea principal de un texto en general. El informe de lectura descriptivo hay que detallar más información, digámosle. Cumplir todos estos pasos. Claro, Claro. exacto. Un resumen es Esa es la gran diferencia. la idea central de lo que habla el texto, sea algo deportivo, algo literario, algo, un tema puntual, o en esto lo del ni una menos, hablando, sería el resumen Exactamente. texto de Exactamente. la cosificación de la mujer, o la construcción de los distintos, bueno, eso vendría a ser el resumen. En cambio, el informe de lectura descriptivo son más pasos, hay que entregar más información del texto que estamos leyendo, es lo que yo entiendo. Exactamente. Un resumen es solo ideas principales sueltas, ¿no? De un texto. En cambio, un informe de lectura tiene que tener todos estos pasos, la referencia, presentar a quien lo escribió, presentar el mismo texto en sí mismo, es decir, qué tipo de texto es, si es un artículo de opinión, si es un artículo de investigación, si es una ponencia de un congreso, ¿sí? Y decir el ámbito, si es académico, si es periodístico, qué tema trata, con qué fin, en qué contexto. Fíjense todos los pasos que tiene un informe de lectura descriptivo. El resumen por ahí se puede encontrar cuando uno resume las ideas de esa persona que las va a defender. Cuando uno ahí sí hay una porción de resumen. En primer lugar, el autor o la autora dice tal cosa, luego sostiene aquella, da un ejemplo de tal, y termina, ¿no?, dando toda su argumentación, ¿no? Ideológicamente se puede encontrar a fulano o fulana de tal a favor de, y se lo puede comparar con, punto y aparte, en conclusión, el texto de fulano trata este tema y propone revisar tal o tal cuestión. Ya veremos por escrito cómo son esas formas de informes de lectura. Si ustedes quieren, a partir de la página 213, en el cuadernillo que tienen, hay un montón de informes de lectura hechos, de los cuales pueden leer escritos informes de lectura. Perdón, ¿Sí? página dijo, profesora. 213, a partir de ahí. Creo que termina de dar las normas APA de cómo citar y vienen los informes de lectura para que vean modelos. Yo hoy les voy a subir uno en la plataforma de un texto fuente que se llama Discurso y Racismo de Teun Van Dijk. Les voy a subir el texto como es y al ladito van a ver que en color están señalados los pasos como para que los puedan reconocer. Porque un informe de lectura no se escribe por los pasos, 2 puntos y chao, porque no es un esquema. Un informe de lectura es un texto completo, autónomo, de corrido, en prosa, que se debe escribir con todos esos pasos que uno cuando lo lee los reconoce, pero no tiene que decir referencia bibliográfica, 2 puntos, no. Así no se escribe un informe de lectura. Se escribe todo de corrido, por eso está bueno que lo vean desde la página 213. Y ahora, cuando cortemos la comunicación, yo acto seguido les subo un informe de lectura hecho de ese texto de Teun Van Dijk que se llama Discurso y Racismo. Y vuelvo a repetir, al ladito van a ver en colores los pasos para que los vean y los reconozcan. Pero nunca se señalan los pasos. ¿Se entendió eso de que nunca se señala? Sí. Perdón, profesora, yo tengo el manual acá y el módulo llega hasta la 141. ¿Sabes? A ver, un poquito antes entonces, porque lo tenés en formato escrito, ¿puede ser? Sí, el libro escrito. Bueno, fíjate que, ¿de qué año es el que vos tenés? ¿De este año? El 2021. Bueno, en alguna parte ya de anexo están los informes de lectura, quizás los buscás. Donde dice anexo 1, lecturas recomendadas. No, esos son textos para tiene que haber o antes o después de esos. Bien, perfecto, lo busco, gracias. No, de nada. Como para que vean modelos. Igual yo hoy les dejo uno digital para que lo vean, se lo subo a Miel, y ahí ven un informe hecho de un texto fuente que se llama Discurso y Racismo. Lean el texto fuente, Teun Van Dijk es un lingüista que trabaja el tema de cómo se puede discriminar a través de distintos tipos de discursos. Él sostiene que existen grupos de poder llamados élites corporativas que tienen que de manera naturalizada hace que todos nosotros como sociedad reproduzcamos los discursos de la élite. Y cuando mira los medios de comunicación o mira los libros de textos de formación del individuo, dice que ya desde el vamos, desde que nos enseñan historia, existe la posibilidad de discriminar.
cuando hay cosas que se cuentan y otras cosas que no. Entonces, la discriminación está en varios niveles, y la estereotipación, que es ponerle un mote a algo o a alguien, eso es estereotipar, también existe. No es culpa nuestra, sino que está naturalizado el discurso de esas corporaciones o elites o grupos de poder que tiran una bajada de línea y nosotros a veces, sin darnos cuenta de manera inconsciente como ciudadanos, como sujetos sociales, repetimos situaciones de discriminación, ¿no? Entonces él dice que propone con esa forma de ver que debería ser un poquito más inclusiva. Esto lo escribió en 2001, imagínense cuánto hace ya 20 años de este texto, pero es tan actual como la vida misma. Todavía hoy podemos encontrar un montón de discursos que son racistas. Él lo trabaja mucho con la idea del eurocentrismo, esta idea de que los europeos siempre se creen mejores que el resto del mundo. Nuestra historia, como Latinoamérica, siempre tuvo la mirada hacia el continente europeo, nuestra formación como argentinos sobre todo también, hasta que hoy en la actualidad podemos hablar de otras formas más inclusivas, de permitirnos por ahí renegar de estas miradas tan eurocentristas, ¿sí? De que todo es mejor si todo sucede en Europa y si vamos a Europa también. No digo que no, es hermoso seguramente ir a visitar, no conozco, pero Van Dijk trabaja en la cuestión del racismo con las etnias, ¿no? Cuando antes se hablaba de la raza. Hace poquito, el 12 de octubre, se celebra, creo que esto lo hablamos en la clase pasada, el Día de la Diversidad Cultural. Cuando yo era chica era el Día de la Raza. Y en 1992 se hizo como un festejo y una celebración porque habíamos sido descubiertos por Colón. O sea, fíjense en los contextos, vuelvo a decir, cómo se toman para entender ciertas temáticas. Este siglo XXI viene a demostrar que existen formas distintas de podernos manifestar, de podernos expresar, de tener un espacio o tomar el espacio público para manifestar nuestros descontentos, cosas que por ahí en otras épocas no se podían hacer. Entonces, Van Dijk trabaja ese texto que es tan actual como la vida misma. ¿Sí? Entonces, cuando lean el informe de lectura descriptivo que yo les dejo, está bien construido, y van a ver que casi ni tienen que ir al texto fuente porque todo está ahí. Todo lo que describe esta persona es casi lo que dice el texto fuente. Bueno, esa es la idea de un informe de lectura descriptivo. Que esté tan bien construido que no tenga ni que ir a leer el texto fuente. Taratatán, cuántas cosas, ¿no, profe? ¿Dijo en un ratito? ¿Era mucho? ¿Fue mucho? Bastante. Bueno, el texto de Van Dijk está en la página 73, por lo menos el libro que tengo yo, que dice Discurso y Racismo. bueno, hacemos una cosa. Cuando puedas en el foro, Martín es el que me está hablando. Sí. Bueno, ponelo en el foro quienes tengan el cuadernillo en papel, la página está, así, ¿no? Interactuamos, ¿sí? Y yo les subo un informe de lectura ya construido con los pasos señalados. Como para que se empiecen a ayornar un poco sobre cómo se construye el texto que me van a pedir el día del examen. Vamos a trabajar mucho esto. Después nos vamos a concentrar en las preguntitas. Cuando nos tomen, son 2 nada más que nos van a tomar, posibilidades, las vamos a practicar. Pero ahora me gustaría que adentren, incorporen, aprehendan con H esto de cómo se escribe un informe de lectura descriptivo. Que si siguen esos pasos le va a ir súper bien. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a las fichas? Que también si surgen después las pueden escribir en el foro, que para eso está. Ahí me pueden hablar, hasta las 4 yo respondo, lo que quieran. Aunque se apaga la cámara, la clase puede seguir un poco después. ¿Sí? Okay, ¿Hay alguna duda? Por mi lado, ¿No? Bueno. Quien se anima puede empezar a escribir, y después nos dice qué pasó. Muchas veces lo que hacen los alumnos es escribir en el foro de cada clase, y si alguien se anima a escribir un informe de lectura, lo publica ahí, lo cuelga ahí, yo se lo corrijo y todos lo ven, a ver qué cosas se pueden corregir. El que se anima lo puede hacer, ningún problema. Así vamos viendo cómo se corrige un informe,
Pero bueno, lo importante es que primero miren cómo se hace. Vean el videito, vean este que les voy a subir ahora, que no lo subí antes porque quería charlar con ustedes todo esto. ¿Bien? Pero bueno, ya saben, cualquier cosa me escriben por el foro de Miel. Seguimos por ahí. ¿Mm? Esta clase quedó grabada. ¿Estamos bien? ¿Finalizamos? ¿Se van a almorzar, que ya es la 1? Bueno, Hace rato que estamos acá, ¿no? Es mucho para la virtualidad, 1 hora y media, es un montón. Bueno, les dejo esta clase grabada, un beso así y un abrazo virtual. Gracias por haber estado del otro lado y ahora detengo la grabación y esto automáticamente en un